Bienvenido Javiera, Francisco, hoy día a nuestra clase número 14 de fotografía de productos. Hoy día estamos revisando la entrega, ¿cierto?, que tenemos de nuestro portafolio de fotografía. Vamos a comenzar nuestra unidad 4, que es la última, de retoque. Vamos a aprender ahí algunas técnicas. Y sí, antes, previamente, vamos a conversar un poquito sobre una sesión extra que tenemos en el calendario. Con esta nueva adecuación que tenemos, ya está oficializado. Nuestra última clase para nosotros va a ser el día 5 de agosto, porque se nos ha sumado una semanita más para poder darle a nuestra clase debido a, bueno, a los movimientos que tuvimos ahí en el calendario. Así que vamos a terminar el día 5 de agosto y al sumarle una semana ocurre que ya las evaluaciones integradoras no pueden ser en esa semana, así que van a ser al regreso del receso de las vacaciones de invierno o este receso que vamos a tener. Entonces nuestra evaluación integradora sería el 19 de agosto a las 11:10, que es el horario de nuestra clase. ¿Ya? En esta evaluación integradora es para los que no alcanzan el promedio 4, que espero ahí que nadie tenga que acceder a esta evaluación integradora, pero al que le toque participar, vamos a hacer un certamen de 40 minutos con tiempo máximo, ¿cierto? Lo vamos a hacer a través de una videollamada, ¿cierto? De una videoclase. Usted va a contestar ahí en línea y si tiene dudas me puede ir preguntando. Yo me voy a mantener ahí en línea por si necesita resolver alguna duda. Este certamen en realidad es como un cuestionario, ¿cierto? Donde vamos a colocar preguntas de verdadero y falso, de completación, a lo mejor de alternativas, preguntas de desarrollo, todo enfocado en lo que hemos ido confeccionando en nuestra asignatura, ¿ya? Pero todo de carácter práctico. Por ejemplo, ¿qué es una fotografía flat light? ¿O qué características tiene un bodegón? ¿Cómo debería ser, por ejemplo, la velocidad en tal contexto de fotografía? Por ejemplo, si yo quiero, los niños están jugando en la piscina y yo quiero detener el movimiento del agua. ¿Cómo debería ser ese disparo? ¿Debería ser lento? ¿Debería ser rápido? Entonces, ese tipo de preguntas vamos a ir haciendo en este certamen. Entonces, si usted hizo su práctica del simulador, si participó de su portafolio, ¿cierto? Con las prácticas que hemos ido haciendo, no debería tener ningún problema de poder aprobar esta evaluación integradora, ¿ya? Trata solamente de lo que hemos visto de forma práctica en clase. Sí, en este punto hay algunos conceptos que podríamos preguntar. Por ejemplo, ¿qué es el ISO? ¿Qué es el obturador? ¿Ya? Que son cosas como que vimos como al comienzo, por ejemplo, los encuadres, podríamos ver a lo mejor el plano, el ángulo, toda la información que está contenida en los PowerPoint, ¿cierto? O en los temarios que hemos ido dejando en nuestras clases, ¿ya? Así que si le toca esta evaluación integradora, revise los materiales, las presentaciones y las prácticas que hemos ido realizando, ¿ya? No es un test largo, sino que son en general como preguntas de análisis, ¿ya? No así como definiciones tal cual exacta, no le voy a pedir que usted defina, sino que le voy a pedir que reconozca la definición o la aplicación del concepto, ¿ya? Esa va a ser nuestra evaluación integradora el día 19 de agosto a las 11:10. Yo voy a citar ahí una videoclase y si le toca asistir, ahí usted ingresa a ese link y ahí lo vamos a activar el cuestionario, ¿ya? Y nuestra última sesión sería el 5 de agosto. Por tanto, nos van quedando de clases. Vamos a ver ahí cuántas sesiones nos van quedando. Creo que son 3. Ahí nos van quedando en esta unidad, estamos hoy día aquí en color iluminación, nos quedarían 3 clases más hasta la clase 17, ¿cierto? Que esta adicional, tendríamos 3 clases más por delante. Ya eso quiere decir que hoy día damos comienzo al retoque, tenemos la próxima semana para seguir retocando, la siguiente, y entregamos luego en el cierre el día 17, ¿ya?
En pantalla estamos visualizando lo que nos corresponde hoy, que es la entrega del trabajo 3, ¿cierto? Aquí tenemos la entrega del trabajo 3. Creo que es la entrega de Natalie, que está repetida, pero acá está visualizado. Yo no la puedo eliminar, así que queda ahí como en el aire. Ahí después Natalie la puede eliminar, ¿ya? No tenemos muchas entregas, tenemos 4, no sé si alguien más nos falta. Yo ya las estuve revisando, vamos a mirarlas un poquito para que las conversemos y si quieren ustedes también me pueden contar ahí cómo les fue con su práctica, si tuvieron dudas, porque ahora vamos a seleccionar algunas fotografías, ¿cierto? Vamos a retocar 2 fotografías de esta práctica que hemos realizado, de este portafolio, ¿ya? La idea es aquí, en este portafolio, recoger las mejores fotografías de la práctica, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el portafolio de Natalie, tenemos la práctica de iluminación, donde yo utilizo la caja de luz, luz controlada, utilizo 3 luces y utilizo un producto de juguetería, ¿ya? Y ahí está su práctica de iluminación. Ahora tiene su práctica de encuadre y ahí, claro, tenemos ahí dentro de la caja de luz con 3 luces, utilizo un plano detalle, se acercó ahí, quizás podemos acercarnos un poco más para el detalle y utilizo un producto aromatizador decoración. Ahora en la práctica de bodegón fue fuera de la caja de luz, utilizó luz natural y su concepto es tecnología clásica, ¿ya? Esto es como un concepto como retro, ¿cierto? Que acá se ve mucho más reflejado. En Flat Light fue fuera de caja, luz natural, un concepto retro. Tonos grises, producto destacado del vinilo y con acompañamiento de otros objetos. Este es el producto que ella destaca, ¿ya? Vamos a visualizarlo ahí un poquito más grande. Ahí tenemos. Esta es la fotografía. No sé si compartamos la suya, Javier. Bueno, profe. Ya, ahí tenemos. Bueno, las fotos que destaqué fueron, por ejemplo, la primera era del flatlight que puse fue, lo que quise destacar era como el invierno y el frío, colocando como el café. Coloqué como una manta abajo, como un cuello, un polar así, o sea, como de lana, y puse la cucharita como con el producto. En la segunda quise destacar como lo femenino y la elegancia, tal vez que se encuentra en el vino blanco, como con las copitas y como más delicada y con detalle, igual que las perlas que van al lado. Y ahí la brocha de maquillaje en realidad quería como destacar más los tonos rosados que se encontraban en el producto. Ya. Esta de encuadre me llama la atención porque no es de la práctica de encuadre. No, esa la coloqué como donde la coloqué más con zoom. Quise encuadrar más como la parte de, tal vez la marca de Ignacio, la marca de del vino. Claro, porque la práctica de encuadre la hicimos dentro de la caja de luz y con, bueno, mezclando entre el encuadre, el ángulo. Entonces como que aquí pareciera ser que esta fotografía es como de este estilo, como del bodegón, pero con un plano más detalle. Claro, porque O usted sea, tenía, sí, utilicé tenía la una caja de luz práctica, y en esa. porque usted tenía una práctica de encuadre, ¿o no? Es que la hice como junta, porque en realidad como esa no la entregué, después entregué la otra junta y agregué como todo. Ya. Sí, porque este es como, igual sigue siendo un bodegón. Un bodegón con un plano detalle o con un encuadre. Pero Ah, igual, sí, lo que pasa es que separamos los conceptos como para dejar el bodegón solito, como el flatlight solito,
como para ir como separando aguas. Vamos de lo más pequeño, que es fotografiar un objeto, después varios objetos en conjunto y después varios objetos relacionados con un concepto, como Ay, incrementando. Entonces, cuando hicimos la práctica de encuadre era como, por ejemplo, podría haber sido solo la botella o solo el vaso, un objeto. Veamos la práctica. ¿Quiere ver la suya, Francisco? ¿Ya? Ya, cuéntenos un poquito. ¿Qué es lo que vemos aquí, Francisco, en iluminación? Eso es una máquina de tatuaje, una Ah, pen. Y pucha, intenté jugar un poco con las luces, pero como que el brillo de la máquina era difícil, como que no se perdieran los detalles y eso, como que eso me costó un poco. Y eso creo que esa es la mejor que tuve, me costó. Esa es de encuadre, me pasó lo mismo como con el tipo de luces, es que no tenía tantas luces, ¿cuántas luces utilizo? Dos. ahí utilicé dos. Ya, pero de Y lo todas que formas, pasa es ujú, que tenía dos luces frías y una cálida, entonces la cálida como que daba otros tonos, claro, parece que por aquí estaba la cálida, ¿o no? sí, más o menos. Y por acá, Ese es de encuadre y la hice fuera de la caja, de bodegón. sí. Aquí Ah, tiene no, dos ese bodegón. propuestas. Sí, 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 sí. Esas son de bodegón, sí. Esa la hice dentro y una afuera. Y lo mismo, como que estaba intentando de jugar un poco para quitarle esos brillos que tiene la botella. Lo que me pasó igual en la caja es que como que el champán era grande, entonces como que me costaba como tomar la foto sin que salieran como a las partes de la caja. Ah, pero este lo tomó fuera de la caja de luz o lo hizo dentro de la caja de luz. Eh, la segunda foto la tomé dentro, y esa es fuera de la caja. Esa es dentro, sí. Está dentro. Sí, yo lo Sí. que le iba a comentar es que lo mismo que en el caso de Javiera, no sé si este, que es este vino que dice Blanc, ¿es vino blanco? Sí. Lo que pasa es sí, es que, vino blanco. Sí. claro, el fondo negro interactúa con el objeto. Fíjense que ahí, por ejemplo, se oscurece la botella y no se ve exactamente como vino blanco, se puede ver como un tono tinto. Y que también le pasa aquí a Francisco, se fija que aquí se ve un poco, es por la luz, pero si lo viéramos así, podríamos pensar que es una champaña tradicional y que no tiene estos colores rosados que aparecen cuando tenemos un fondo blanco. Ah, Sí, sí, porque la sí, botella es como más clara, como media verde, o sea, se ve como en la transparencia donde el vino es claro, po. Claro, sí, po, sí. entonces, Lo que me, ujú. sí no pude como, o sea, me di cuenta después de eso, igual le intenté poner otros fondos, pero pasaba eso mismo, como que tomaba como el translúcido del fondo que estaba poniéndole, por decirlo así. Sí, ahí es cuando uno empieza después a pensar qué fondo sería el apropiado para el producto. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo lo dejo en negro, yo de seguro debería hacerle un tratamiento para que estos tonos rosados aparezcan de alguna forma. Y si no, lo dejo en el fondo blanco porque ya ahí sí aparece el tono transparente y rosa que tiene el producto. Entonces, eso quiere decir que cuando colocamos fondos en fotografía, debemos pensar en cómo ese fondo va a interactuar con el producto. Si tiene reflejos, por ejemplo, puede ser que el fondo también refleje algunos tonos de colores en el producto. O bien el producto al ser translúcido, trasluzca el color también del fondo. Ahora, yo creo que aquí pasa algo, porque, por ejemplo, las rosas se ven mucho mejor o resaltan más en el fondo negro y en el fondo claro como que tienden a desaparecer un poco y aparece más el producto. Entonces, ahí también los objetos que utilizamos en conjunto con el producto también interactúan con el fondo. Yo creo que las dos propuestas son válidas, siempre y cuando, por ejemplo, aquí hagamos un tratamiento de que no se pierda el color natural del producto. A lo mejor estos reflejos que se ven abajo están muy bien.
porque reflejan el tono interior del producto. Y esa estrategia la podríamos utilizar. O bien la de acá abajo y que muestra también el color del producto. Esta es más específica. Pero aquí, por ejemplo, podríamos hacer algo con el interior, ¿cierto? Con esos brillos, como que también se vieran por acá adentro. ¿Ya? Eso te dice cómo retocarla como en un programa, ¿cierto? Exacto. La Ahora foto. vendría la parte del retoque. Ay, Entonces, aquí en el retoque uno puede hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí vemos que hay una luz y acá vemos que hay sombra. Entonces, yo creo que esto es lo que debería mandar, como más oscuro, porque parece que acá quedó más luminoso, ¿cierto? Y entonces, por acá empezamos a retocar, empezamos a aclarar algunas partes, a borrar algunos reflejos que no queremos que aparezcan. Esa es la parte que nos toca ahora. Y aquí en este flat light que tiene aquí, ¿cuál fue eh, el criterio? a ver, este es lo fuera de la caja de luz esto. Ujú. Y como mi concepto era como algo medio como urbano, como pintura, graffiti, algo así. No sabía muy bien cómo montar todo, en realidad, que como que no sabía qué cosas como agrupar de las que tengo, como que se me estaban acabando las ideas. Claro, por ejemplo, aquí yo veo que hay una idea, porque el flat light generalmente tiene todos los objetos acostaditos, ¿cierto? Están puestos como acostados sobre la mesa. Y aquí tiene objetos que están parados, ¿cierto? Pero tienen un ángulo cenital desde arriba y que dan una perspectiva también, que me ayuda a destacar este. Por aquí yo veo Sí, que hay una idea. como que, sí, como que esa es la dirección que quería darle, en teoría. Claro, como que este es el producto principal. Como, sí, como ese es como el enfoque que le estaba dando, como a ese producto. Claro, yo creo que usó la ley de los 3/3, parece que trató de usarla, ¿o no? Le adjunté como mi práctica porque no pude subirla como que, no pude subirla a la plataforma. Entonces le mandé un correo con mis prácticas y ahí sale como que expliqué ¿Cómo un la poco lo que hice. coloco? Sí, Ya, sí, porque las prácticas ya están cerradas, pero claro, yo creo que algo intentó de colocar esta retícula porque este producto está casi cerca de un punto fuerte. No sé si está exactamente en un punto, pero está muy cercano. Ahora, estos objetos de acá, como que yo encuentro que como que nos siguen mucho el estilo de acá, de como de esta estrategia, ¿cierto? De ver desde arriba. Porque aquí tenemos unos objetos que están desde arriba, pero no se pueden divisar bien porque como son pequeñitos, parece que fuesen puntos o tapas, donde son sí, puede pequeños. ser. Es, es que intenté ponerlos como de otro lado, pero era difícil dejarlos como para arriba o de costado para que se vieran mejor. Igual los Claro. configuré de varias formas. Yo creo que hubiese sido interesante a lo mejor, por ejemplo, tener otros poquitos más de esto y haberlos puesto por este otro lado. Hubiese quedado muy bien. Mm, Esta misma estrategia por acá. y tenía más lata. Pucha. Bueno, pero estamos buscando, estamos en una búsqueda de ideas. Todo hay que probarlo. Yo creo que aquí hay dos Igual me, relaciones, objetos que se relacionan bien y otros objetos que están un poco menos relacionados. Por ejemplo, los audífonos están un poco menos relacionados con este concepto como del graffiti. O estos lápices, por ejemplo, a lo mejor. O esta libreta. Yo sé que son o cosas sea, es que que usamos, pero lo urbano se me pierde un poco aquí. Y aquí sí lo veo, mm, como lo igual urbano, así. Ujú. dentro como del mundo del graffiti, igual existe como eso de andar con una libreta, así como antes de llegar como al muro, por decirlo así, se bocetea. Entonces, como Mm. que yo igual intenté de meterle eso, pero es difícil de explicar sin explicar nada. Así, no sé Claro, cómo. a lo mejor podríamos haber puesto la libreta abierta o Sí, con un eso se hice graffiti o después, sí. con algo, una Quise gráfica ahí, ponerle como un dibujo, pero no se veía tan bien, así como de qué forma podía dejar un dibujo entre medio y o que no tuviera tanto la así, atención, sí. unos papeles manchados, así como que estábamos trabajando.
Bueno, hay infinidad de ideas para hacer también, pues si este es nuestro primer ejercicio, ¿ya? Todo es mejorable, todo es perfectible, pero yo creo que aquí hay algo interesante en este espacio. A lo mejor podemos hacer un zoom ahí, ¿cierto? Un encuadre más pequeñito y ahí podemos rescatar parte de estos objetos. Porque aquí esto se ve bien, esta composición de aquí se ve bastante bien. Y creo que el fondo negro es un color acertado para esta composición porque destaca el color, ¿cierto? Ayuda a Sí, sí, destacar ahí sí. el Es color. como que los audífonos están como ahí sobrando, me parece. A lo mejor poner los audífonos, pero no enrollados, sino que como que aparezcan así como botaditos los Como más auriculares. desordenado. Sí, como, porque la forma circular es muy llamativa, entonces aquí hay un círculo y acá hay otro círculo. Mm, Entonces, el círculo es una figura potente dentro de la gráfica, es llamativa. Entonces, compite mucho con esto de acá, estos círculos, los círculos que están acá. Porque se fija que esto es como lineal, pero aquí hay círculos. Yo creo que esto aquí yo creo que es la competición, ahí compite con el resto. Mm. Bueno, ahí tenemos una idea, ¿cierto? Ahora lo que me llama la atención, Francisco, de su práctica es que sus fotos son pequeñas. Cuando fotografió, configuró su celular a un tamaño más grande o lo tomó así nomás. no lo configuré, parece. Porque, No, porque me llama la atención porque es pequeña, pequeña. O sea, yo, por ejemplo, ahora vamos a abrirlas en el Photoshop para poder ver las características de las fotos que tenemos. Yo voy aquí a que, compartir. ¿sabes lo que me pasó quizás? Es Ujú. que estas fotos son las que puse en el PowerPoint que hice, en el PDF. Entonces de ahí las saqué y no las volví a descargar como de mi celu. Entonces quizás Eso ahí puede quedaron ser. pequeñas, Sí, ahí eso quedaron podría pequeñas. ser. Mm. Porque, por ejemplo, aquí, Igual puedo reenviarle las fotos, profe. mm, mejor, o resubirla al Padlet, volver a subirlas para que, para que las pueda retocar, porque, por ejemplo, aquí ya, si yo me pasan estas fotos, por ejemplo, ya ustedes son los fotógrafos y me pasan estas fotos, yo lo primero que voy a hacer es ver qué tamaño de imagen tengo. Y las de Francisco son bastante pequeñas, tenemos de 200 píxeles por 400 en una Oh, resolución de son 92, entonces pequeñísimas. pequeñísima. Entonces, yo no podría retocar esto a un nivel como más allá del tamaño que ya tiene. Es difícil porque yo me empiezo a acercar y se empieza a pixelar al tiro. Entonces ya me cuesta, no es una buena fotografía, a pesar de que está bien tomada y que hay una composición, no es una buena fotografía en calidad. Entonces debe ser eso que le pasó. Al sacarlas, al ponerlas en el PDF y después sacarlas de ahí mismo, perdió tamaño y quedó con esta resolución. Por ejemplo, aquí voy a abrir, a ver si tengo por aquí. A ver, aquí voy a abrir otra, no sé si se está abriendo. Ahí tengo esta otra foto, ¿cierto? De Javiera. Y esta sí tiene un tamaño más grande. A ver, vamos a ver tamaño de imagen. Y esta tiene 960 por 1280. No es una imagen tan grande tampoco, yo creo que, pero sí es una imagen de 3 megas que algo me puede dar. En centímetros, esta fotografía mide 45 por 33. Es una foto más o menos grande, pero tiene una resolución pequeña de 72. 72 es una resolución como de pantalla. Entonces, aquí uno, cuando va a trabajar con fotografía, hace una especie de compensación. Por ejemplo, yo puedo subir esta resolución a unos 300, por ejemplo, que le va a agregar píxeles, como que va a clonar y va a repetir. Sin embargo, si yo lo dejo a 30, me va a subir a 65 megas. Y antes pesaba 3.
Entonces hago una compensación, le doy un poco más de resolución y lo que hago es bajarle un poquito el tamaño. Ya no a lo mejor a 33 centímetros y lo puedo dejar a 20 o 25 para compensar un poco el peso. Fíjense que ahora pesa 21. Ya a lo mejor lo Pero puedo en dejar. este caso, ¿subiría la calidad de la foto? ¿O qué es lo que sube en este caso? En este caso, como que el serrucho del píxel, por ejemplo, cuando uno se acerca y se ve pixelado, sería mucho menor, más chiquitito el píxel. Entonces, ese serrucho se vería menos. Y eso ayuda a que, por lo menos, a ver, vamos a hacer el ejercicio. Yo me acerco ahí. Por ejemplo, esta tiene calidad, ¿cierto? Pero si yo lo quiero para impresión, igual está muy baja en calidad de cuadraditos. Entonces, ¿qué hago yo? A la misma foto le agrego más cuadraditos, entonces el cuadradito se va a ver más finito. ¿Ya? Es como que la foto, si pierde calidad, se va a desenfocar, pero nunca va a aparecer ese serrucho que uno ve cuando está pixelada la foto. Eso es lo que hacemos cuando le agregamos píxeles aquí en resolución. Cuando yo hago 300, por ejemplo, quiere decir que si se desenfoca, nunca va a aparecer ese cuadrado de serrucho, ¿ya? Sino que se va a desenfocar la imagen un poco nada más. ¿Ya? Pero eso para no sacrificar peso, porque al ponerle 300 sube mucho el peso, uno lo que hace es bajarle un poquito el tamaño, como para compensar. Le di esto, pero tengo que bajar un poquito el tamaño. Entonces aquí lo voy a poner en 25. Y ahí me quedé con 30 megas, que es un tamaño que uno puede trabajar en el computador, ¿cierto? Si mi imagen va pesando 60 megas, 100 megas, es raro una foto que pese 150 megas y sea de 30 centímetros. Es como que está con sobrecarga de píxeles, ¿ya? Esto no es que la fotografía quede mejor, sino que queda más equilibrada nada más, ¿ya? Es una práctica que uno tiende a hacer cuando está diseñando, para asegurar que no me salga el serrucho, ¿ya? Lo podemos colocar ahí. Se fijan que como que se acercó la imagen, es porque tiene más cantidad de píxeles ahora. Habitualmente se hace con las fotografías para poder compensarlas un poquito, para poder ponerlas para impresión también, ¿ya? Ahora, bueno, para poder retocar, uno hace el siguiente análisis. La idea es que sea una fotografía equilibrada, ni muy claro en un lado, ni muy oscuro en el otro. Entonces elegimos, o queremos llevar lo oscuro hacia el color más claro, o lo claro hacia lo oscuro, ¿ya? En este caso, ¿qué corresponderá más? ¿Llevar esto hacia lo oscuro o esto hacia lo claro? ¿Qué creen ustedes? Como aclarar lo oscuro, yo creo, porque en realidad hay más partes claras que oscuras, po, y Ujú. costaría menos, yo creo, ¿cierto? Sí, es posible, también es posible según la idea que tengamos. Por ejemplo, si queremos crear una atmósfera oscura, tendríamos que hacerlo al revés, ¿ya? Pero tratemos de ver cómo le podemos sacar partido a esta imagen. Lo que sabemos siempre es que tenemos que destacar el producto, ¿cierto? En este caso, la botella. Y aquí vemos a alguien que está fotografiando la botella, ¿cierto? Entonces, podemos tratar de disimular un poco estos brillos o estos elementos también que tenemos por aquí. Entonces, Los vamos brillos a... siempre salían porque yo me ganaba al frente y no se los puede sacar al final. Intenté sacar muchas fotos y siempre salía yo, o sea, hacía sombra o salía el brillo. Ujú. Sí, sí, pasa que cuando uno fotografía, claro, y uno aparece. A veces cuando fotografía profesional la dejan en el trípode, ponen el temporizador y se lanza sola sin la presencia de uno. O a veces lanzan o disparan desde el computador. Hay algunas cámaras que uno la instala y le instala un programa y uno reconoce la cámara a través del programa y el programa es el que dispara. Y uno va viendo inmediatamente cómo se ve en el computador la fotografía en vez de mirar por la cámara o ver la pantalla de la cámara. Así en fotografía más profesional.
¿Ya? Entonces vamos a ver cómo algunas herramientas que a lo mejor alguna vez las vimos, pero hoy día nos pueden hacer un poquito más de sentido. Por ejemplo, esta herramienta que se llama sobreexponer y subexponer, que es la lupita que nos lleva hacia el blanco y la manito que nos lleva hacia el negro. Y es porque se llama sobreexponer porque va a aclarar, va a sobreexponer la foto, le va a aclarar un poco lo que tenemos. Con el clic derecho podemos ampliar nuestro pincel, así por ejemplo, y la dureza tiene que ver con que si lo queremos de esta forma, como nube, o si lo queremos así como duro, ¿ya? En este caso podemos hacerlo siempre sin dureza, muy suave como una nube, para poder dar toques, algunos toques para ir aclarando. Si yo llego y coloco la herramienta sobreexponer y lo hago directamente, tiene una fuerza o una intensidad. Miren, fíjense que si le paso, ahí ya empezó como a rasgar la foto, a sobreexponerla mucho. Entonces, esto tiene una exposición, una fuerza de 0 a 100. Entonces, tenemos que ver cuál es la que más nos conviene. Hay que buscar ahí y darle un poquito algunos toques, ¿cierto? Por ahí, para poder ir aclarando. Cuando el pincel es muy pequeño, quedan algunos espacios sin retocar. Por ejemplo, ahí al medio me quedó un espacio. No sé si se logra ver bien con la cámara o las diferencias de colores, a veces no se alcanza a notar mucho con el zoom. Pero aquí busqué un pincel un poco más grande y estoy bajándole un poquito la exposición, que es como la fuerza, para dar unos pequeños toques. Con eso se nota la diferencia, como que lo aclara. Ya, ahí estamos tratando de aclarar el fondo. También hay otra herramienta, por ejemplo, ahí ya quedó medio reventado el color, porque quiere decir que está muy, muy ahí oscuro. Vamos a ver, ahí sí podemos, voy a regresar hacia adelante, ahí sí. Veamos al revés. Tomemos la herramienta subexponer que lleva hacia el negro, ¿cierto? Hacia el oscuro, y vamos a ver cómo nos queda. En el pincel también podemos girarlo o colocarlo más redondo o más ovalado, dependiendo de lo que necesitemos. ¿Ya? Y también tiene una fuerza el subexponer, que es llevar hacia al color más oscuro, ¿cierto? Hacia la sombra. Vamos a ver aquí si nos conviene, como no tenemos mucha información en este lado, vamos a intentar la otra estrategia, oscurecer un poco más el fondo, a ver si de esa forma se destaca también la botella. Vamos a ir oscureciendo un poco, voy a agrandar un poquito mi pincel. Siempre hay que tratar de que sea como parejo. Y la fotografía en este caso no trae parejo porque como es una tela, tiene distintos tonos también. Entonces en algunas partes queda más negro, en otros queda más claro. Lo importante yo creo que de esta composición es como hacer que el fondo sea más parejo, ¿cierto? Al ir haciéndolo un poquito más plano, el fondo destaca más los objetos que están en la composición. No sé si ustedes lo logran ver. Ahí se ve más como equilibrado, como que se nota que es como un fondo. Claro, como que se ve más plano y así como que resalta un poco más la botella, creo yo. También hay otras herramientas que nos pueden ayudar a equilibrar los colores. Miren, a esta imagen, ajustes y podemos utilizar las curvas. Aquí en las curvas, cuando uno ve esto, a ver, voy a ocupar niveles primero, ajustes, niveles. Cuando uno ve una fotografía, la relación de este histograma tiene que ver con la luz. Quiere decir que en esta fotografía, de aquí para acá, hay poca luz.
En cambio, hacia acá se concentra la mayor cantidad de luz. Por eso es que ese histograma tiene esa figura, esa forma. Entonces uno podría llevarlo hacia el más oscuro o hacia lo más claro. ¿Ya? Entonces uno trata de equilibrar un poco a veces entre lo oscuro y lo claro, como apretar un poco la imagen para que ese rango no sea tan separado. Como buscar aquí la mejor forma de equilibrar la fotografía. Y también tenemos las curvas, imágenes, curvas, y está el mismo histograma, pero aquí podemos utilizar, ir moviendo de esta otra forma. Todo depende de lo que nosotros queramos hacer, pero en este caso a mí, por ejemplo, me conviene más este fondo, ¿se fijan? Como más plano y que me ayuda a resaltar la botella. Ahora sí, la copa, por ejemplo, se ve bastante bien, pero la botella empieza a perder luz, ¿ya? Y también se equilibran todos los colores. Yo lo dejaría como por ahí, bien oscuro, y lo que voy a hacer es aplicar este efecto, pero lo voy a aplicar no en toda la fotografía. Y aquí es donde uno empieza a mezclar. Por ejemplo, yo no voy a ir acá a buscar ajustes curvas, ¿ya? Las curvas, sino que lo voy a buscar acá abajo, donde dice capa de ajustes. Esta luna cortada, ahí vamos a buscar aquí las curvas. La diferencia de hacerlo desde aquí es que tenemos una capa adicional y el efecto no se aplica a la fotografía directamente, sino que se aplica como una máscara encima. Entonces eso me ayuda a que yo podría aplicar este efecto en alguna zona, no en toda la fotografía. Entonces vamos a aplicar. Por ahí yo creo que el fondo por lo menos quedó bastante parejito y a lo mejor podemos rescatar más la botella que se oscureció, pero las perlas se ve como bien, a mí me parece que se ve, no resaltan tanto, ¿ya? Entonces vamos a dejarlo como por ahí y ahí está ya Sí, el fondo aplicado. se ve como súper plano, pero como que se pierde más la botella porque la colocó más oscura al tiro. Pero las perlas se ven súper bien. Sí, se ve más parejita y se ve completa, eso es lo importante. Ahora habría que destacar en este caso la botella. Exacto, entonces vamos a ir aquí, se fijan, ahí está el efecto, está aplicado a toda la fotografía. Entonces lo que vamos a hacer en esta máscara es borrar donde nosotros no queremos que el efecto se aplique. Y se borra con el pincel de color negro. No con el borrador, sino que con el pincel de color negro. Y aquí ajustamos nuestro pincel, ajustamos el tamaño, la orientación y la dureza, que yo la quiero como una nube para que no se note dónde está la foto real y dónde se aplicó el efecto. Ahí, como una nubecita. Vamos probando el tamaño. Yo creo que puede ser un tamaño como este. Ahí. Y también hay que ajustar la fuerza de este pincel. ¿Cómo va a borrar? ¿Va a borrar al 100% o menos? Yo lo voy a hacer con un poco menos, ahí 40 puede ser, para que borre, pero no borre tan fuerte, para por cantidad de pasadas yo me asegure de que vaya apareciendo el efecto. Como la difuminación del pincel. Exacto, sí. Por ejemplo, aquí debo apretar la máscara ahí y aquí empiezo a pintar un poquito. Puedo ir ajustando mi pincel a un tamaño más pequeño. Si yo quiero ahí que aparezca el efecto. ¿Se fija? Ahí está empezando a aparecer la botella que está abajo. Y aquí aparece un color negro. Eso quiere decir que ahí no se está aplicando, en ese pedacito. Podemos dar más fuerza si queremos que aparezca ahí más fuerte. Aquí ya estamos haciendo desaparecer el efecto en estas partes. Por ejemplo, aquí.
Estoy limpiando la etiqueta que se había oscurecido Se aclaró mucho la etiqueta. y ahí ya quedó más clarita, ¿cierto? Y aquí estoy tratando de borrar para que aparezca el volumen de la botella, que se separe un poquito del fondo. Vamos a usarlo al 100%, a ver cuánto aparece. Ahora no sé si será conveniente que aparezca toda la botella o por aquí ya se empiece a perder. Yo creo que ya por ahí. Y lo mismo puede ser con algunos elementos, por ejemplo, dar unos toquecitos, por ejemplo, ahí se nota inmediatamente cuando se aclara ¿te fijan ahí? Se aclara inmediatamente las perlas. Hay que ver qué tanto nos conviene que se vean o mantenemos como esa aura eh, antigua. Y el brillo, profe, de la botella en este caso, ¿cómo lo podemos, no sé si eliminar por completo, pero como disimularlo un poco? Porque, por ejemplo, ahí yo me veo sacando la foto. Claro, aquí tenemos que empezar a borrar, a borrar, a difuminar. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Yo creo que a lo mejor con un poco de tampón de clonar podemos suavizar esta forma y que parezca que tiene un brillo, porque también aquí se forma un brillo natural, ¿cierto? Debería reflejar algo, como aquí, que refleja algo, pero uno no sabe qué es, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de clonar. Yo estoy trabajando aquí en esta capa y también con una dureza ahí en 0. Marco el lugar con el tampón, ahí, y copio un trocito parecido al color que está aquí abajo, ahí, para ir suavizando. Esto también tiene una fuerza, así que lo voy a hacer con poca fuerza para que vamos de a poco como borrando lo que hay aquí o difuminando, haciendo lo que se vea más natural. Porque de todas formas tiene que haber algo aquí, como una especie de un brillo, pero que no se note que es una persona, ¿cierto? Ahí voy marcando y voy borrando. Aquí este trabajo es como de mucha observación porque aquí sabemos que tiene que haber un brillo, pero ¿cómo lo reflejaría la botella? Pues si lo hacemos de memoria puede ser que no nos quede muy bien. O nos convendrá que quede oscuro. Vamos a hacer las pruebas. Aquí estoy tratando de intervenir como respetando la forma de la curva de la botella. A ver cómo nos queda mejor. Cuando nos acercamos a la etiqueta tenemos que aplicar dureza para que la nube no se coma la etiqueta, porque si no queda como borrosa. ¿Se fijan? Ahí quedó el tiro marcado. Vamos a quitar más opacidad para que sea muy de a poco este cambio de... Esto es igual que cuando uno pinta con lápices. Va cambiando la fuerza de la presión de la mano a medida que uno va pintando, ¿cierto? No siempre uno pinta con la misma intensidad. Para ver qué es lo que nos queda mejor.
Estos trabajos de retoque igual son un poco lentos cuando uno los comienza a hacer para poder ir quitando. Igual son un poquito lentos. Así que no se preocupen si se demoran. Por eso solo vamos a retocar 2. Aquí hay varios reflejos en esta botella, como que se ve algo más claro, algo más oscuro. Se va viendo el cambio, ¿no? Sí, sí se nota, profe. Ahora hay que analizar si esto Como, sí, como distintas tonalidades de negro al final la botella porque se va reflejando donde es curva también. Claro. Ahí ya me pasé, ¿ven? Ahí cuando yo llego a la X es que me está copiando ese pedacito de allá. Pues ahí me tengo que detener y marcar otro espacio. Ahora yo creo que puede ser que se vea un poco artificial cuando uno le borra todo. Entonces, a veces los cristales uno le hace algunos efectos como de brillos. Por ejemplo, con el trazado, yo puedo tratar de generar un brillo aquí con una forma ahí, ¿cierto? Porque aquí debería haber una especie de brillo continuo. Ahí lo podemos arreglar después. ¿Ya? Y aquí en trazados hacemos la selección y le vamos a colocar un pequeño desenfoque ahí, a ver, de 1. Y en una capa superior vamos a pintar con el mismo tono que hay por aquí, que es este. Y vamos a aplicar ahí. Y vamos a ver si se logra como incrustar este brillo que debería estar aquí para que le dé más naturalidad. Voy a borrarlo un poquito con la goma. Está muy fuerte ahí, sin dureza, suave y aquí con un flujo, con una opacidad bien suavecita. Ahí. Vamos a ver cómo lo podemos incorporar. Como yo lo dibujé previo, voy a ver si lo puedo deformar un poquito con control T, con la letra C ahí, a ver si lo puedo estirar un poquito.
Que por ahí casi que ya va. Como que ahí ya se notaba como más parte de la botella, pero los brillos que están arriba son como súper marcados en realidad, los Claro, originales, como que se notan mucho. Tal vez si yo difuminara eso un poco, se notaría más natural el de abajo. claro. Vamos a intentarlo, a ver, lo vamos a ver con la misma herramienta del tampón de clonar. Vamos a suavizarlo un poquito. Ahí con una opacidad bajita. Mi pincel ahí con cero dureza, un tamaño más mediano ahí. Yo creo que ya por ahí. A ver si se ve un poquito más suave. Aquí todavía está un poco fuerte, sí. Y hasta aquí hemos ocupado solamente con poquitas herramientas todavía. Solo estamos tratando de colocar más suave todos los brillos, las sombras, ¿cierto? En general, cuando uno ve las botellas de publicidad, puede notar como que casi todas son como hechas de mentira. Porque a veces les dibujan nuevamente todos los brillos y se los hacen de nuevo. Para suavizarlos un poquito. Por aquí parece que se nos borró un poquito el efecto. Ahí vamos a recuperar un poquito este efecto de aquí, porque ahí quedó como una marca blanca. Para recuperar lo hacemos con el pincel, aquí, pero de color blanco. Ahí podemos recuperar el efecto que había abajo. Ahí. Ahora, no sé si por aquí se aplicó mucho o me faltó quitar un poco de efecto, así que lo vamos a quitar también. Parece que algo nos quedaba por ahí. Voy a poner un poquito más de dureza porque aquí estoy pasando por una parte que es muy marcada. Ahí faltaba quitar un poco más. No sé si se nota que estoy borrando porque es muy pequeñito lo que es un tono azul que hay aquí. Bueno, no vamos a retocar todo, pero con la herramienta de tampón podemos refinar algunas cosas. Podemos también el fondo trabajarlo, ¿cierto? Quitándole un poco la fuerza. Ahora faltaría resaltar cosas, ¿cierto? Porque ya que le bajamos, quitamos ahí algunas cosas, como que falta intensificar ahora un poco más la botella, ¿cierto? Trabajar los colores también. Todo depende, las herramientas que aplicamos al momento de retocar, todo depende de la naturaleza de la foto que tengamos. ¿Ya? Porque con lo que nosotros cambiamos estaba, bueno, ya no tenemos la original porque yo le borré ahí, pero podemos ir viendo cómo queda ahí, ¿cierto? Con un poco más de volumen. Y la idea es que ahora, por ejemplo, ya la próxima sesión, porque ya estamos en el tiempo, poder trabajar intensificando algunos colores. ¿Ya? Por ejemplo, aquí el tono y saturación, voy a
hacerlo rápidamente. No sé si alguna vez habían utilizado estas herramientas que yo les estoy mostrando. El tampón es como el más común de todas las que las que uso yo, creo. La de las curvas nunca la aprendí a usar, pero Ahora ahora como que cacho un poco más. Sí. ahora las vamos a usar. Y ahí podemos ir intensificando los colores. O sea, ahí ya estoy reventándolos, pero así podemos intensificar un poco algunos colores. Con las máscaras es el mejor trabajo porque nos permite rápidamente aplicar solamente donde necesitamos, por ejemplo, intensificar el color. Y cuando intensificamos los colores, miren cómo se levanta la etiqueta, ahora se ve mucho mejor, hay como con Sí, más como que intensidad, resalta de la botella. claro. Bueno, así vamos a ir retocando nuestras fotografías para poder darle un poquito más de, como de performance, ¿cierto? Que ya vayan quedando con mucho más estilo a través del uso de las máscaras, de las capas, de las curvas. Podemos ir ahí aplicando algunos efectos también, ¿ya? Así que ahí lo vamos a ir trabajando todo esto en la próxima sesión, ya con otros ejemplos, pero trabajando siempre con su misma fotografía, con las dudas que ustedes tengan, ¿ya? Vamos a ir aplicando distintos ahí efectos también. ¿Ya tenemos que comenzar a editar la foto, profe? Sí, yo creo que escójanlas y analícenlas. Piensen qué cosas se le podrían hacer para mejorarlas. Por ejemplo, esta cápsula que está aquí, se le puede borrar esa línea. Pero se fija que es como una imperfección del producto, debería haber estado para otro lado cuando la encapsularon. A lo mejor podríamos esta madera rellenar el espacio que falta aquí, borrar, ¿cierto?, la persona que fotografiaba. ¿Qué cosa le podríamos mejorar a su fotografía? ¿Qué cree usted que está al debe ahí? O bien también podemos redimensionarla. A lo mejor si creemos que tiene mucho espacio ahí, te fijas que tenemos la retícula de los 3/3, a lo mejor podemos redimensionarla. ¿Qué cosas podríamos hacer con su fotografía? Ya entiendo. ¿Ya? Analícenlas y la próxima semana, cuando tengamos la clase, vamos conversando sobre eso y vamos aprendiendo herramientas específicas para esos retoques. ¿Ya? Ujú. Sí, Bien. profe. Eso, chiquillos, en la clase de hoy no les voy a dejar videos de apoyo porque depende mucho de la naturaleza de las fotos. Entonces, seleccione las 2 fotografías que quiere retocar, analice qué cosas podemos retocar para abordar las herramientas que necesita para su retoque. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, que les vaya Chao, muy bien. profe, que esté Chao, bien chao. igual. Chao, Chao. profe.